cuando hablamos de calcular el dominio, ¿ya? Lo que estamos haciendo son los valores que puede tomar X. Saber cuáles son los valores que puede tomar X. Este sería el dominio. Y cuando calculamos el recorrido, son los valores que voy a obtener como resultado de acuerdo a los valores que encontré de X. ¿Ya? En este caso sería el recorrido. En palabras bien simples. Ahora, si la función en este caso es x cuadrado, significa x al cuadrado, x por x, ¿qué quiere decir? Es que si yo aquí, por ejemplo, pongo el número 1, si la función es x cuadrado, quiere decir que es 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1. Eso se relaciona con el, entonces con el 1. Si aquí pongo el 2, quiere decir que es x al cuadrado, es decir, 2 por 2 sería aquí 4. Y así con todos los valores que yo ponga en el conjunto del dominio, que son los valores de x. Por ejemplo, aquí puedo poner 3, ¿ya? Me va a dar 9. Puedo poner quizás menos 2, menos 2, 2 por menos 2, 4, va a coincidir con ese, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros queramos calcular el dominio, en todos los ejercicios, tengo que ver cuáles son los valores, primero que todo, que yo puedo poner en el X, ¿ya? Y ahí entran en juego las restricciones. Entonces, en este caso yo tengo una función cuadrática, ¿ya? Entonces, el dominio, siempre cuando hablemos de función cuadrática, el dominio el dominio de f de x va a ser R, todos los números reales. ¿Por qué? Entre paréntesis se lo voy a escribir acá, porque la función cuadrática no tiene restricciones. ¿Ya? No tiene restricciones. Esto de las restricciones es muy importante para los ejercicios que se vienen después. Es decir, yo acá en el valor del X puedo poner cualquier número sin ninguna complicación. ¿Ya? Por eso se habla de que el dominio de f de x, en este caso, es R, porque no hay ninguna restricción, puede ser cualquier número. ¿Qué, qué tenemos que tener claro para calcular el recorrido? ¿Ya? Vamos a hablar de restricciones para calcular el recorrido. El dominio así, con las restricciones, y para calcular el recorrido, que el recorrido, el recorrido de f, de la función f, va a ser igual al dominio de f a la menos 1. ¿Qué significa f a la menos 1? ¿Ustedes vieron función inversa? ¿Les pasaron ya el concepto de función inversa? Que es muy importante en el tema de las funciones. ¿Función inversa lo vieron? Ah, no, joder. ¿Sí o no? No. ¿Sí lo vieron? No. Ya, sí. Entonces aquí lo voy a poner, no tiene restricciones. Ya. ¿Por qué el concepto de función inversa es importante? Lo voy a explicar al tiro, como para que se entienda. Cuando nosotros hablamos de función inversa, fíjense la línea que voy a hacer con rojo. Supongamos que yo estoy en el conjunto I y me quiero devolver del I al X, es decir, me quiero devolver del recorrido al dominio. Del recorrido al dominio. ¿Cómo me devuelvo del 9 al 3, por ejemplo? Del 9 al 3, ¿cómo me podría devolver en ese sentido? ¿Cómo me podría devolver del 4 al 2, del 1 al 1, del 4 al menos 2? ¿Cómo me podría devolver? ¿Ya? Entonces, ahí está el tema importante de la función inversa. Por ejemplo, si yo elevé al cuadrado para calcular estos números, lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Ya? La raíz cuadrada de 4 es 2 y también menos 2. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces,
la función inversa sería la raíz cuadrada. Matemáticamente hablando, ¿cómo vamos a encontrar el recorrido de una función? Primero, buscando la función inversa, ¿ya? Para buscar la función inversa, yo tengo que f de x es igual a x cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, el f de x lo vamos a cambiar por y lo que vamos a hacer ahora es despejar x. Aquí tengo que escribir. Vamos a despejar x, ¿ya? Como dejo la x solita, si tengo el x cuadrado, bueno, calculo la raíz cuadrada en ambos lados y me queda que la raíz cuadrada de y es igual a x, o el valor absoluto de x, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la función inversa sería, o sea, la función inversa sería la raíz cuadrada de x. Si aquí tengo x, para escribir la respuesta le pongo x. Cambiamos la x por y no. Entonces, otra cosita importante que tiene que saber para hacer todos los ejercicios de funciones es que la función cuadrática jamás va a tener restricción en el dominio, y dos, que la función raíz, que en este caso cuando a mí me aparece la raíz cuadrada, la raíz siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Si ustedes piensan, no hay resultados con raíces cuadradas negativas. Por lo tanto, ¿qué dice que? Como es raíz, son mayores que 0. Por lo tanto, el dominio de la función inversa es todos los números mayores que 0. Es decir, desde el 0 al infinito positivo. ¿Ya? Lo que implica que el recorrido de una función, de la función f inicialmente, es desde el 0 al infinito positivo. ¿Ya? Con esta lógica se hacen todos los ejercicios. ¿Ya? Bajo esta lógica vamos a hacer todos los ejercicios. Obviamente vamos a saltarnos unos pasos, todo el diagrama ya no es necesario, pero es para que ustedes me entiendan. Primero, con el dominio vamos a ver las restricciones de los valores que puede tomar x. ¿Ya? Una vez que calculemos las restricciones, tenemos que calcular la inversa. Y a esa calculas nuevamente el dominio, que esa viene a ser el recorrido de lo que nosotros nos están pidiendo. ¿Ya? Eso para los ejercicios de la guía 8. ¿Ya? Voy a explicar de nuevo, con otro ejemplo, lo mismo. Tengo la función g, que de x, que es 1 partido en x. ¿Ya? Y yo les pregunto, ¿alguien me podría decir, ¿tiene esto alguna restricción, esta función? ¿Existirá alguna restricción? ¿Alguien sabrá si hay alguna restricción? X podrá tomar así intuitivamente, podrá tomar cualquier valor, o hay alguno que no puede ser. ¿Nadie, o es muy difícil la pregunta que hice? Ya nos vamos a presentar con distintos casos, chiquillos. Primero, en las fracciones, el denominador, ya como es fracción, el denominador, y estas cositas son las que ustedes tienen que aprender. El denominador de una fracción siempre tiene que ser distinto de 0, ¿ya? El valor de una raíz siempre va a ser mayor o igual que 0. Lo voy a destacar aquí en verde. Con estas cosas, ustedes van a poder responder muchos ejercicios de forma más rápida. ¿Ya?
Entonces el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Entonces, para calcular el dominio, como ya tengo presente mi restricción, ya para calcular el dominio de la función, el dominio de g de x, ¿ya? Son todos los valores de tal forma que el x sea distinto de 0, es decir, x, denominador distinto de 0, implica que el x tiene que ser distinto de 0. Es decir, puede ser cualquier valor real, ya cualquier valor real, menos el 0, porque es una restricción de las fracciones. Y después también lo vamos a aplicar. Por lo tanto, ¿cuál sería el recorrido? El recorrido de g de x va a ser igual al el dominio de g a la menos 1 de x. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Escribo de nuevo la función, el mismo paso, escribo de nuevo la función, 1 partido en x. Ya no escribo g de x o f de x, lo que sea, sino que escribo una i. Tengo que ahora que despejar x, y para despejar x me queda bien simple, el x pasaría multiplicando y el y dividiendo, por lo tanto me queda x es igual a 1 partido en y. Lo mismo, ¿qué valor no puede tomar el y? Estamos en la misma situación. ¿Qué valor no puede tomar el y? Y tiene que ser distinto de 0. Recuerden que el recorrido son los valores del dominio. Por lo tanto, el recorrido de la función g van a ser todos los números reales menos el. ¿Ya? Estas son cosas que ustedes tienen que aprenderse, las restricciones. Si no se acuerdan de las restricciones, sobre todo los de las que están en la guía, tampoco los van a poder hacer. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar de nuevo la restricción. La misma restricción. ¿Hay alguna pregunta? O voy muy rápido. Es que quiero alcanzar a abordar los ejercicios de la guía. ¿No hay ninguna Profe, ¿de qué pregunta? funciones está hablando? ¿Mm? ¿Cómo? ¿De qué funciones está hablando? De las funciones en general. Ah, ya. Son funciones en general que estaban en una presentación. No estoy hablando de ningún tipo de función específica. Son funciones en general. Es que yo estoy diciendo que con esta lógica nosotros vamos a resolver todos los ejercicios. O la mayoría. ¿Ya? Pero estos son ejercicios que les van a aparecer en algún momento. Bien, los ejercicios que siempre aparecen son los de función exponencial, son los de función con fracciones, como el que estoy mostrando ahora, los que tienen raíz. ¿Ya? Y los que son exponenciales tienen una restricción importante porque ahí se trabaja con el logaritmo. ¿Ya? Así que, si a ustedes les apura lo de la guía 8, voy a explicar esto y nos saltamos inmediatamente a la guía 8 para que vean que en realidad en el fondo es lo mismo, solamente que con otra restricción nomás. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes aprendan las restricciones. Si le aparece fracción, ¿qué tiene que acordarse? Que como es fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, como el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿qué tenemos que hacer? 2x menos 5 tiene que ser distinto de 0. Y hay que despejar x. Entonces, si el x tengo menos 5 más 5, o lo paso sumando, ¿cierto? Me queda 2x distinto de 5. El 2 lo paso dividiendo, 5 medios. ¿Ya? Por lo tanto, el dominio, porque estamos calculando la restricción,
El dominio de la función f son todos los números reales menos el número 5 medios. ¿Ya? Este lo voy a relacionar con los gráficos también. Entonces el dominio de la función son todos los números reales menos el 5 medios, utilizando la restricción. También hay ejercicios, denme un... ¿Ya? También hay ejercicios que ustedes se los piden a veces desde el gráfico, ¿ya? Y en este caso voy a hacer uno con el gráfico. Si ustedes se fijan, aquí al ladito, donde está la lista de funciones, yo tengo el gráfico de la función. ¿No se ve? No. Ahí Pero es que sí. yo sí. Pucha, lo saqué. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto también? Con esto les voy a enseñar a estudiar, ¿ya? Para que ustedes vayan comprobando sus resultados. Mire, aquí, si ustedes ven, hay un gráfico, ¿cierto? Yo estoy graficando con este programa la función que acabamos de buscar el dominio, que nos dio que eran todos los números reales menos el 5 medios, ¿ya? Entonces, el dominio son todos los valores de X, es decir, los que están en la parte horizontal, ¿ya? Entonces, hacia los negativos, fíjense que hacia los negativos, la función pasa por toda la parte de los negativos, negativo, 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 después se va hacia el infinito positivo en el X, pero hay una parte, que es justo donde voy a marcar esta línea, que no hay función, no hay gráfica. Si ustedes se fijan en esa parte, no hay gráfica. ¿Y por qué no hay gráfica? Porque justo el dominio nos dio que son todos los reales menos el 2.5 o 5 o 2 o 5 medio. ¿Ya? Justo en ese numerito. ¿Ya? Con esto ustedes pueden comprobar si es que están bien o no. Les va a ayudar a estudiar funciones con un programa. Entonces, también hay ejercicios típicos de la guía de las pruebas de los controles que usted le ponen el gráfico y le dicen, en base al gráfico, determine el dominio y el recorrido de la función. ¿Ya? El dominio usted lo tiene que ver en el eje X, en el horizontal. Ah, ya. Funciona para todos los valores, menos para uno que está aquí, que aproximadamente el 2,5, que es 5 medios, que es lo mismo. Entonces, el dominio yo puedo ver que la gráfica cubre todos los valores de X, o sea, todos los valores de X menos el 5 medios. Y para calcular gráficamente el recorrido, ¿ya? Me tengo que fijar en el eje Y, ¿ya? En el eje Y. Entonces, en el eje Y dice, funciona desde abajo, desde el infinito negativo, si me voy bien abajo, del infinito negativo, no sé qué dice, hasta el infinito positivo, arriba. ¿Ya? Menos, si ustedes se fijan, menos en el eje Y, menos en una parte que es justo en el 0. Veamos, según el gráfico, funciona el recorrido desde el infinito positivo hasta el infinito negativo, pero sin el 0. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el recorrido de una función? ¿Cómo calculamos el recorrido? Ya, el recorrido de la función f va a ser igual al dominio de la función inversa. Entonces vamos a calcular la función inversa para ver su restricción. Recuerden que el dominio siempre se calcula buscando una restricción. Entonces voy a escribir la función f de x, vamos a buscar la inversa, 2x menos 5,
Entonces escribo, ya no escribo f de x, sino que escribo y. Y tenemos que despejar la x, tenemos que dejar la x solita, ¿ya? Entonces, para dejar la x solita, todo lo que está ahí abajo, dividiendo, va a pasar multiplicando. Quedaría y factor de 2x menos 5 es igual a 2. Multiplico ahora, multiplico hacia adentro, y por 2xy menos y por menos 5, menos 5y. Y acá tenemos que resolver una ecuación, pero tenemos que dejar nuestra x solita, ¿ya? Para despejar la x, ese lo pasamos restando, por lo tanto sería 2, y aquí lo voy a ordenar nomás por conveniencia, y x es igual a 2 más 5y, ya lo pasé sumando. Y esto que está aquí, que está multiplicando con la x, lo voy a pasar dividiendo, por lo tanto quedaría 2 más 5y partido en 2y. ¿Ya? Entonces, analicemos aquí lo que nos dio de resultado. Lo que nos dio de resultado. El denominador, según lo que sabemos de las fracciones, el denominador tiene que ser distinto de 0. El denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Es decir, el denominador es 2i y tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Para despejar el i, tengo que dividir en 2 o pasar dividiendo, me va a quedar 0 partido en 2, ¿ya? Que en ese caso le pongo 0 solamente. 0. Ah, entonces el recorrido van a ser todos los números menos el 0. Entonces, para calcular el recorrido, para escribir la respuesta final, el recorrido de f van a ser todos los números reales menos el 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el dominio y el recorrido. Y coincidió con lo que les mostré en el gráfico. ¿Ya? Este mismo procedimiento vamos a hacer para los ejercicios de la guía. Este mismo procedimiento. Recuerden, porque estos van a aparecer en la prueba, que cuando usted tenga una función que es una fracción, la restricción para su dominio siempre es denominador distinto de 0. ¿Ya? Son cosas que tiene que aprenderse. También recuerde que cuando tenga una raíz, una raíz par, ya sea una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, la restricción es que sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Y si hablamos de una función cuadrática, la función cuadrática no tiene restricciones en el dominio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aplica esto? Vamos a saltarnos un poquito a los ejercicios de la guía 8. ¿Ya? Los ejercicios de la guía 8 son funciones exponenciales, que quiere decir que por lo general va a encontrar en las funciones exponenciales la variable o la incógnita en el exponente de una potencia. ¿Ya? Y me dijeron que esto era el taller. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular primero que todo el dominio. ¿Ya? El dominio. Y por suerte, dominio, en este caso, como es exponencial, las exponenciales, por suerte para nosotros, no tienen restricción. Como no tiene restricción, inmediatamente el dominio de f de x es cualquier número real. ¿Ya? Cualquier número real.
Ahora, para calcular el recorrido, vamos a hacer lo mismo. Ya, entonces queremos calcular ahora el recorrido de f de x, va a ser igual a el dominio, es decir, cuando yo hablo del dominio, a las restricciones que presente la función cuando yo la invierto, es decir, la función inversa, para que quede más claro. Ya, el dominio, recuerde que son las restricciones, por lo tanto el recorrido lo vamos a calcular buscándole las restricciones, pero a la inversa, una vez que yo la invierto. ¿Cómo la invierto? Despejando la x. Entonces, la función f de x, ¿dónde está la f? Voy a escribirla ahí. Ahora, aquí entra en juego la función, o la expresión, o la herramienta matemática, como lo quiera llamar, logaritmo. Entran en juego los logaritmos. Y los logaritmos nos van a ayudar con su restricción y para despejar nuestra x. Entonces, siempre que nosotros tengamos que despejar una x o cualquier variable que esté en el exponente, tenemos que utilizar logaritmo, ¿ya? Porque es la función inversa, ¿ya? Es la operación inversa de las potencias, de la función exponencial. Entonces, vamos a aplicar logaritmo o log. Y también tengo que acordarme de unas propiedades de los logaritmos, y es que si aquí al logaritmo yo no le escribo absolutamente nada, el logaritmo se entiende que es de base 10. ¿Ya? También tengo el logaritmo natural, que es de base, que se escribe, pero es de base E, que se lo vamos a aplicar en algunos ejercicios. Entonces yo me tengo que fijar acá. La base de esta potencia es 2. Por lo tanto, voy a escribir logaritmo de base 2. ¿Ya? Idealmente logaritmo de base 2. ¿Para qué? Ya verá para qué. Calculo entonces logaritmo en base 2 de i es igual, y lo escribo a ambos lados, logaritmo en base 2 de 2 elevado a x. ¿Ya? La idea es que justo en este caso nos vamos a decir la base de la potencia con la base del logaritmo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que me ayuda bastante, y es que esta x o cualquier cosita que yo tenga en el exponente, el logaritmo me dice, bien, yo permito que ese numerito tú lo escribas adelante multiplicando, o la expresión que está en el exponente. Entonces, logaritmo en base 2 de i, x por logaritmo en base 2 de 2. ¿Y en qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda esto? ¿Por qué era tan útil que nos quedara la base con el argumento igual? A esto se le llama argumento, ¿ya? Del logaritmo. Generalmente eso queda dentro de un paréntesis. ¿Ya? ¿A qué nos ayuda? Que el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Entonces esto es 1. Y 1 por x sigue siendo x. Lo voy a escribir al revés, no, por tema de orden. ¿Ya? Entonces 1 por x, x. Entonces ya despejé la x. ¿Ya? Ya despejé la x. Y usted acá se tiene que acordar que la función cuando es exponencial no tiene restricciones. Pero el logaritmo, el argumento, ¿ya? El argumento, que esto es lo que por ejemplo, lo que está ahí dentro de en ese asterisco, tiene que ser siempre mayor que 0. ¿Ya? Siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, como nosotros estamos buscando el recorrido de la función f, que son
todos los valores que a mí me dan como resultado en la función, es decir, todos los valores que a mí me van a dar en el grupo de las i, la i puede ser un número negativo, por supuesto que no, porque tiene que ser mayor que 0. ¿Puede ser 0? Por supuesto que no, porque la restricción del logaritmo es que sea mayor que 0. Por lo tanto, el recorrido de mi función, ya el recorrido de la función va a ser todos los números que i tiene que ser siempre mayor que 0. Es decir, los números desde el 0 al infinito positivo. Recuerden que el infinito siempre va abierto. Y como dice mayor y no mayor o igual, también le escribo abierto. ¿Ya? ¿Ya? Así en general podemos hacer los ejercicios de la guía. Tenemos el dominio y tenemos el recorrido. Profe, Dígame. ¿me escucha? Siempre se, Sí, le se deben escucho. usar los logaritmos. Sí, para las funciones exponenciales, sí. ¿Ya? Porque para encontrar el recorrido, ¿cierto? Nosotros analizamos la función inversa. Y la función inversa de la exponencial es el logaritmo. ¿Ya? Así como cuando nosotros teníamos la función cuadrática y aplicamos la raíz cuadrada, en este caso tenemos que aplicar el logaritmo. Siempre. Siempre se trata de una exponencial. Es decir, que tenga la variable o la x en el exponente. ¿Ya? Miren, no sé si ustedes alcanzan a ver el programa que estoy mostrando, que es donde yo grafico las funciones. ¿Ya? Por si les sirve para estudiar. Miren, nosotros encontramos el dominio, ¿ya? El dominio que son los valores de x, ¿ya? Yo aquí la puse en el gráfico, le puse L nomás por ponerle siempre hay que ponerle un nombre a la función. Entonces la función es x, 2 elevado a x, ¿ya? 2 elevado a x. La grafiqué y me sale la línea. Entonces el dominio son todos los valores de x, todos los valores de x. Y no hay problema con los valores de X, porque si ustedes se van al menos infinito, hay gráfico. Si se van hasta el más infinito, va a haber gráfico, solamente que va a estar muy arriba, pero hay gráfico. ¿Ya? Entonces, teníamos razón. Sirve cualquier valor para el dominio, para las X. Recuerden que dominio son las X. Sirve cualquier valor, son los reales. Y en el recorrido tenemos que ver las Y, ¿ya? O sea, los valores que están en el eje Y. Entonces, si ustedes se fijan, el gráfico está desde el 0 hacia arriba, tanto para el lado negativo como para el lado positivo, desde el 0 hacia arriba. Es decir, el I siempre va a estar desde el 0 hacia arriba, desde el 0 hasta el infinito. Pero si nosotros hacemos un zoom, fíjense que no pasa por el 0. Se acerca, pero no va a pasar por el 0. Es decir, desde el 0 hacia arriba sin tomar en cuenta el 0, que es lo que nosotros acabamos de encontrar. Desde el 0 hacia arriba, hacia el infinito, pero sin tomar en cuenta el 0. ¿Ya? Estudiar funciones es útil, muy útil que usted trabaje con un graficador. Y así también va a ir viendo si se equivocó o no se equivocó. ¿Ya? Porque para comprobar el dominio, miro las X, el eje horizontal. Para comprobar el recorrido, miro el eje vertical, que es el Y. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? Vamos a hacer ahora el B. Pregunta, consulta. Porque me dijeron que el C tenían duda de la guía. Así que de ahí vamos por el C. Ya. El B lo quise hacer porque a diferencia de los otros, creo que habían dos ejercicios, que tiene aquí una letra
una letra E. Ahí, ahí, una letra E. Es una función exponencial porque la variable está en el exponente. Así de simple. Por lo tanto, como es una exponencial, además el enunciado de la guía decía funciones exponenciales, el dominio de f de x ya va a ser los números reales. ¿Ya? No hay restricción. Recuerde que la exponencial, lo que vamos a escribir acá, no tiene restricción. Entonces tenemos que calcular el recorrido. Queremos calcular el recorrido de f de x. Y para calcular el recorrido, nosotros vamos a buscar las restricciones, es decir, el dominio, ¿ya? Las restricciones, pero en la función inversa. ¿Ya? Y para buscar la función inversa, lo mismo de siempre, anoto mi función, anoto la función, anoto el x en vez del f de x, y, ¿cierto? Comienzo a despejar mi x. Pero como en este caso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá utilizamos logaritmo de en base 2, porque la base era 2. Por ejemplo, acá la base es 3, vamos a utilizar el logaritmo de 3. Pero acá tengo e. ¿Ya? ¿Ya? E. Entonces, cuando usted vea la letra e como base, inmediatamente recuerde que eso se relaciona con el ln, que es logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural. En el fondo, el logaritmo natural es un logaritmo especial que solamente trabaja con la letra E. Y la letra E es un número irracional, pero es un número en sí, que es lo mismo que si fuera 2, que si fuera 3. ¿Ya? Entonces, aplico el logaritmo natural a ambos lados y me queda el logaritmo de I es igual logaritmo de E elevado a X más 1, ¿ya? Y como también es un logaritmo, solamente que su base es E, tiene la misma propiedad que el otro, que le dice, bien, no hay problema con el exponente, pero me lo escribes adelante. Entonces, el logaritmo natural de I sería igual a X más 1 por, ¿ya? Logaritmo de E. Ahora, como estamos trabajando con el logaritmo de E y el logaritmo natural, E es 1, ¿ya? Igual que en el anterior, entonces 1 por X, X y 1 por 1, 1. Por lo tanto, solamente me quedaría logaritmo natural de I es igual a X más 1. Si ustedes se fijan, hemos hecho exactamente el mismo procedimiento que el anterior y el mismo procedimiento que en los primeros ejercicios que hice, solamente que la función es diferente nomás, solamente que en este caso son funciones exponenciales. Queremos dejar solita la x, entonces ese 1 lo puedo pasar restando logaritmo de i, ¿ya? Le voy a agregar el paréntesis para que no se confunda con el 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1, pasar restando, es igual a i. Y por un tema de orden solamente, yo tiendo a escribirlo al revés. ¿Ya? Siempre la variable que despejo la escribo a la derecha, pero más que nada por orden. Listo. Entonces, como me quedó aquí, ya, logaritmo, como la variable i me quedó dentro del argumento del logaritmo, es decir, dentro de ese paréntesis del logaritmo, la letra i, la restricción entonces es que sí o sí, la i tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Sí o sí tiene que ser mayor que 0. Profe, Dígame.
Profe, Dígame, y que no ¿sí? ¿Me escucha? entiendo el tema de los logaritmos, ¿podría explicarlo un poco más lento? Sí. ¿Qué parte no entendió en específico? El tema de los logaritmos, cómo usarlo, eso me como que me enreda muchísimo. Ya. ¿Le parece si borro todo? Ya, voy a borrar todo. Borro todo nomás. Igual. No, si no importa, no importa. Mire, tenemos que reconocer, primero que todo, reconocer el tipo de funciones. ¿Ya? Esto que está aquí, estoy haciendo zoom, es una función exponencial. ¿Ya? Es una función exponencial. ¿Por qué precisamente es exponencial? ¿Ya? Porque la variable x está en el exponente exponencial. ¿Ya? Ya. Cuando yo tengo la x en el exponente, para una función exponencial. Y la función exponencial siempre, siempre yo la tengo que relacionar con el logaritmo, ¿ya? Porque son contrarias. Es como cuando chicos les decían, ah, ya, lo inverso de multiplicar es dividir, o lo inverso de dividir es multiplicar. ¿Ya? Por lo mismo nosotros a veces pasamos sumando o pasamos restando, porque lo inverso de sumar sería restar, que esto se lo enseñan siempre, y lo inverso de si está multiplicando pasa dividiendo, porque es lo inverso. Acá lo mismo. Si tengo exponente, aplico logaritmo. ¿Ya? Si tengo logaritmo, aplico exponencial. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros trabajamos las funciones exponenciales con los logaritmos. Eso primero que todo. Entonces, hay dos tipos de logaritmos. Hay dos tipos de logaritmos. Está el logaritmo, uno que se escribe log, ya, logaritmo, y está el logaritmo también, logaritmo natural, ¿ya? Está el logaritmo y el logaritmo natural. El logaritmo natural se escribe log, o sea, el logaritmo normal se escribe log, el logaritmo natural se escribe ln, ¿ya? El logaritmo natural se escribe ln, el logaritmo normal log. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Y es que el logaritmo siempre tiene un numerito ahí abajo. Todo el logaritmo tiene un numerito ahí abajo. En el caso del logaritmo natural, ese numerito es la letra E, ¿ya? Que si usted lo pone en la calculadora siempre aparece una E, usted le pone E es igual, le va a dar que la letra E siempre equivale a 2,71828 y más decimales, ¿ya? Siempre va a tener ese número, solamente que es un número con infinitos decimales que nosotros en matemáticas lo abreviamos con la letra E. La diferencia del logaritmo natural con el logaritmo normal, que el logaritmo normal acá puede tener cualquier número, puede tener 3, puede tener 4, ese va a depender del que nosotros le queramos poner. ¿Ya? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si la función exponencial, ¿ya? En este caso la B, la letra B, tiene E como base, voy a trabajar con logaritmo natural. ¿Ya? Entonces acuérdese, cuando la función me aparezca la E es de logaritmo natural. Y si no me aparece la E y me aparece cualquier otra base, como en este caso el 2, dice 2 elevado a x, no es la E, por lo tanto no tengo que aplicar ese logaritmo natural, sino que tengo que aplicar el logaritmo, la base que yo quiera, que en este caso tiene que ser el 2. ¿Ya? El, ya. Tenemos que tener claro esas dos cositas, que hay dos tipos de logaritmos, ambos tienen bases, solamente que el natural es con la E y el log es con la que yo decida. ¿Ya? Yo decido. Entonces, en el ejercicio A,
la función era f de x es igual 2 elevado a x. 2 elevado a x. Es decir, y es igual a 2 elevado a x. Por lo tanto, el logaritmo, ¿por qué es la función inversa de la exponencial? Porque el logaritmo le dice, el logaritmo se lleva bien con la exponencial y le dice, sí, baja el exponente. Es decir, el exponente, en este caso que era la x, el exponente, por lo bajito mejor. ¿Ya? Está haciendo lo contrario, está eliminando que es el hecho de que hay un exponente. Es decir, ponlo delante, pero ponlo multiplicando. Ya te doy permiso de que hagas eso. Entonces, si tú te fijas, acá, si yo calculo el logaritmo de eso, debería haber escrito, cuando yo aplico el logaritmo, lo escribo en ambos lados, que en este caso era base 2. Ah, ¿por qué base 2? Porque me convenía que fuera base 2. Me queda logaritmo de i a un lado y logaritmo de 2 elevado a x al otro lado. Lo logaritmo tiene que ser, cuando yo lo escribo, tengo que escribirlo en ambos lados. ¿Ya? Luego aplicar la propiedad que me dice, bueno, te doy permiso de que escribas el exponente adelante. ¿Ya? En este caso, en el ejercicio B, le estoy haciendo como un recuento completo del logaritmo. En este caso, volviendo al ejercicio B, ahí sí. Como lo mencioné anteriormente, aparece la E, yo aplico el logaritmo natural, que el logaritmo natural es el que tiene como base la E. Entonces, lo voy a escribir aquí al ladito. Vamos a aplicar a mi expresión logaritmo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que me queda logaritmo natural un lado y al otro de la igualdad. Entonces lo voy a escribir con azul igual. Logaritmo natural de i es igual, ¿ya? Con verde aquí, logaritmo natural de e elevado a x más 1. ¿Ya? Lo único que hice fue escribir el logaritmo delante de la i y escribir el logaritmo delante de la e. ¿Ya? Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay duda con eso? ¿Por qué, insisto, por qué puse el logaritmo? Porque el logaritmo me ayuda a bajar esa x que está arriba, a sacarla del exponente y a tirarla a la línea normal, por así decirlo, a donde uno quiere, necesita que esté para poder despejarla. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Duda? ¿Pregunta? No. Tienen que entender el tema de los logaritmos porque con esto se hacen todos los ejercicios. Entonces, menos mal que preguntó. Entonces, el logaritmo, lo mismo que hice anteriormente, el logaritmo le dice, lo que dice acá, ya te doy permiso de que bajes el exponente, pero lo bajas multiplicando. Te doy permiso de que tomes el exponente y lo escribas adelante. ¿Ya? Y lo escribas adelante. Entonces, logaritmo de i es igual a x más 1. En este caso lo escribí con paréntesis porque no era solamente x. Logaritmo de e. ¿Ya? Entonces, el logaritmo tiene otra propiedad, aparte de ayudarnos en las exponenciales, y es que logaritmo, por ejemplo, de 2 en base 2 siempre es 1. Logaritmo en base 3 de 3, 1. Ya, siempre que la base se repita con el argumento, a mí me va a dar 1. ¿Ya? Y por eso nosotros tenemos que elegir un logaritmo que nos coincida con esta base. ¿Ya? Que coincida. Por ejemplo, acá, ¿yo por qué puse el logaritmo de 2? Porque la base era 2 y así después esto se transformará en 1. Aquí, por ejemplo, ¿por qué utilizamos el logaritmo natural? Entonces, porque la base era e y como la base es e, el logaritmo de e cuando la base es e es como decir el logaritmo de 2 cuando la base es 2. Esto va a ser 1. ¿Ya? Esa es una propiedad de los logaritmos. Y así usted puede ir con todos los numeritos y siempre que coincida la base,
Lo mismo, logaritmo natural, que tiene base e, de la letra e, también le va a dar 1. Solamente que en el natural no se escribe la base. Porque por algo se utiliza, se escribe natural solamente cuando es e. Entonces, como eso da 1, y ese 1 está multiplicando a mi x, no tiene sentido que yo ya lo escriba, porque 1 por x sigue siendo x. ¿Ya? No tiene ningún sentido que lo escriba, entonces escribo x más 1, lo voy a seguir escribiendo con verde, y acá logaritmo natural de y. ¿Ya? Es más, x más 1 tampoco tiene sentido ya que escriba el paréntesis, porque como están solos, los puedo sacar. ¿Qué tengo que hacer ahora para dejar solamente mi x a ese lado? Ese 1 que está ahí, sumando, lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad, restando. Entonces me va a quedar logaritmo, ¿verdad que le convierte el logaritmo? Logaritmo de lo escribo ahí, de i menos 1. ¿Ya? Listo. Ahora, lo que yo dije después es que por un tema de orden, yo los doy vuelta nomás. Me gusta dejar la variable que despejé al lado izquierdo. Si lo dejo así, o si lo dejo así, tampoco no hay ningún problema. Aquí lo voy a escribir ordenado nomás. Logaritmo de i menos 1. ¿Ya? Listo. Hasta ahí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Dudas de eso? No, profe. No, ya. Entonces, el logaritmo tiene una restricción, cuando he hablado de las restricciones. ¿Cuál es la restricción del logaritmo? Y es que el argumento, lo que marqué con asterisco, lo que yo tengo dentro de ese paréntesis de cualquier logaritmo, siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que está dentro del paréntesis en el argumento del logaritmo? Solamente la i. Es decir, esto va a funcionar siempre y cuando, porque es su condición, su restricción, siempre y cuando la i sea mayor que 0. ¿Ya? Pero ¿cuál era nuestro propósito? Calcular el mínimo. Ya, entonces ahora vamos a responder. Por lo tanto, el dominio, o sea, no, el recorrido, perdón, el recorrido de la función, esta era f, de x es igual, recuerden en qué, ¿por qué? Recuerden que el dominio son los valores de x y el recorrido, los valores que puede tomar y, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice en el i? La restricción para el i es todos los números mayores que 0, mayores que 0. Ojo ahí, desde el 0 hasta el infinito positivo. Recuerden que eso va abierto al infinito, y como dice mayor, esto lo vimos en las inecuaciones, como dice mayor, también lo pongo abierto y no cerrado, como en el caso cuando fuese mayor o igual. ¿Ya? Y con eso ya tengo las dos respuestas, que es buscar el recorrido y buscar el dominio de la función exponencial. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Consulta? ¿No? No, profe. Ya, la letra C me pidieron, ¿cierto? Es que nos queda poco tiempo, por eso, sí, de hecho ya no me queda tiempo, pero ¿qué? Dígame. Ya, ya, si tenéis preguntas, la letra C me pidieron, y también vamos a hacer la C y la D. En realidad, además, la E, hagamos la E, porque son parecidas. Hagamos la C, la D, si es que alcanzamos a hacer las voy a copiar.
Ni a la D. Ya. Ya. Entonces, miren, ya de la C en adelante, de la C contando la D, que es el C similar, no solamente tenemos, si usted lo relaciona con el otro ejercicio, no solamente tenemos un número elevado a X, ¿ya? En la base, sino que en este caso ya tenemos dos números, ¿ya? Dos números. Pero, la base únicamente es el 5. Ya, la base únicamente es el 5. Entonces, primero, como nos piden el dominio y el recorrido, primero escribir que el dominio, ¿ya? El dominio de F, ahí, el dominio de F, porque tengo solamente la X, dominio de F de X, en este caso no tiene restricciones, ¿ya? Por lo tanto sería cualquier número real, y ahora para calcular el recorrido de F de X, tenemos que calcular el dominio o la restricción, ¿ya? Pero de la función cuando yo la invierto, ¿ya? Es decir, cuando despejo la X, no la Y, ¿ya? De la inversa de la función. Entonces, trabajemos ahora con la función f de X es igual a menos 4 por 5X. Reemplazamos la f de X por Y, por lo tanto sería menos 4 por 5X, 5 elevado a X. ¿Ya? Listo. Ya, ahora, como queremos despejar la X, obviamente, y la X está en el exponente, vamos a aplicar un logaritmo. Pero antes de aplicar el logaritmo, tengo que tener la base lo más despejada posible, ¿ya? Entonces, este 4 que está ahí, de alguna forma me está molestando, ¿ya? Porque yo necesito que la base sea 5 solamente. Entonces, y además está multiplicando al 5. Entonces, aquí entran en juego las operaciones inversas, como está multiplicando, ¿qué hacemos siempre? Si está multiplicando, siempre decimos ya, pasa dividiendo. Pero pasa dividiendo, ojo, que es el menos 4. Entonces queda 5 elevado a X. ¿Ya? Entonces ahora, como ya tengo menos 4, ya tengo mi base despejada, solamente me fijo a la base 5. Como la base es 5, vamos a aplicar a ambos lados logaritmo, log, en este caso porque no tengo la letra E, ¿ya? Log en base 5. Que la base 5 me conviene entonces que sea con la base 5. Entonces vamos a escribir a ambos lados. Log en base 5 de, lo voy a escribir arriba en el numerador, da lo mismo si lo escriben abajo, pero por un tema de orden. Y voy a escribir log en base 5 de 5 elevado a X. ¿Ya? Lo único que hice fue escribir el logaritmo en ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Lo mismo que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. De nuevo, lo mismo. Gracias al logaritmo me dice, bueno, baje el exponente, es decir, muévalo hacia adelante, ya, baje el exponente, y me queda X por logaritmo en base 5 de 5. ¿Ya? Y al otro lado de la igualdad, logaritmo en base 5 de menos y partido en 4. ¿Ya? Lo mismo. Fíjense de nuevo.
logaritmo de 5 en base 5, logaritmo de 2 en base 2, logaritmo de 3 en base 3. Por eso se eligió entonces estratégicamente para que esto me dé 1. Y 1 por x, x. Entonces queda solamente la x y el otro lado, logaritmo, logaritmo logaritmo en base 5, ¿ya? De menos i partido de 4, ¿ya? Y como les digo siempre, a veces escribo al revés por un tema de horas. Ya, pero si llegan hasta ahí, basta. Con eso, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Esto es lo que nosotros le llamamos función inversa después, ¿ya? Pero como ustedes no le han pedido en sí entregar una respuesta con función inversa, solamente la estamos usando para buscar su restricción. Ya. Entonces, ¿cuál es la restricción del logaritmo? ¿Ya? El logaritmo me dice que todo lo que yo tengo dentro, que en este caso era la i, tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Lo que tengo dentro del paréntesis tiene que ser mayor que 0. Es decir, todo eso, el logaritmo me pone como condición de que todo esto va a funcionar siempre y cuando eso sea mayor que 0. Es decir, siempre y cuando tenga menos i partido en 4 sea mayor que 0. ¿Ya? Y en este caso tendríamos que hacer una pequeña inecuación, ¿cierto? Para despejar el valor de i. ¿Ya? Aquí se mezcla un poquito con el tema de las inecuaciones. Entonces, si el 4 está dividiendo, multiplico, ¿cierto? Con el 4 y me queda menos i, 4 por 0, 0. Luego divido, o sea, tengo que multiplicar por menos 1 para que el i me quede positivo. Y eso me queda todos los i menor que 0. ¿Ya? I menor que 0. Entonces, esa es la condición. Como nosotros estábamos buscando la condición de la inversa, por lo tanto, me dice esto, ya que todo va a funcionar, que el recorrido de la función f de x son todos los valores de i menores que 0. Todos los valores de i menores que 0. Es decir, desde el menos infinito hasta el 0. Recuerden que el menos infinito abierto y el 0 abierto. ¿Por qué? Porque es menor estricto. ¿Ya? En el fondo hemos hecho todo el momento lo mismo. Este fue un poquito más largo. ¿Por qué? Porque había que hacer un pequeño despeje en la ecuación final y había que hacer un procedimiento previo antes de aplicar el logaritmo. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Dudas? Insisto, lo voy a volver a explicar. Alcanzo a hacer con el ejercicio con el D. ¿Ya? ¿O algún otro de la guía de los que están al principio? El E, el F. Hagamos el nomás. El D. Ya, el D. Ya. Lo mismo, tengo que fijarme en el exponente. Tengo que fijarme en el exponente. Ya no hay ninguna restricción porque está solamente la X. Por lo tanto, inmediatamente el dominio de f de X va a ser todos los números reales, ¿ya? Luego, para calcular el recorrido de f de X, lo vamos a calcular buscando el dominio de la función inversa, ¿ya? Para buscar la función inversa, escribo la función, tal cual como me aparece a mí el ejercicio, menos 4. Es decir, 5 por 3 elevado a x menos 4. ¿Listo? Cambio la f de x por la y
comienzo entonces mi despeje de la X, ¿cierto? Con todo lo que nosotros ya deberíamos manejar de álgebra. Lo mismo, es muy similar al anterior. Tengo que dejar solamente, para poder aplicar logaritmo, la idea es que haga cositas matemáticas y algebraicas para que me quede 3 elevado a X. ¿Ya? Igual que en una ecuación. Entonces vamos a comenzar por, si tengo menos 4, vamos a comenzar por pasarlo ya, sumando, y quedaría y más 4 es igual a 5 por 3 elevado a X. Lo mismo que hicimos de nuevo delante, lo vamos a hacer de nuevo. El 5 con el 3 se están multiplicando, entonces voy a tomar ese 5, como está multiplicando pasa dividiendo, quedaría y más 4, pero ojo, que aquí divide ambos, entonces partido en 5 es igual a 3 elevado a X. Ya. De nuevo aquí, nos vamos a detener, vamos a mirar bien cuál es la base. Ya, la base es 3. Como la base es 3, aplicamos logaritmo en base 3. ¿Ya? Como la base es 3, yo aplico logaritmo en base 3. Entonces escribo logaritmo en base 3, logaritmo en base 3. ¿De qué? De i más 4 partido en 5 y este lado de 3 elevado a x. Aquí debería escribirlo con paréntesis, pero me afecta mucho la verdad. Entonces, lo mismo, el exponente, ya el permiso que me da el logaritmo es que el exponente lo escriba ahí adelante y puedo decir x por logaritmo en base 3 de 3 y a este lado logaritmo en base 3 de i más 4 partido en 5. ¿Ya? Recuerden que se elige la base de conveniencia para que esto le quede en 1. Inmediatamente tenemos ya despejada nuestra x, que sería x es igual a logaritmo en base 3 de i más 4 partido en 5. ¿Ya? Listo. Ya despejamos nuestra x. ¿Qué tenemos que ver ahora? La condición, porque acuérdense que cuando buscamos el dominio, en este caso estamos buscando el dominio de la inversa, la condición es que el argumento, lo que está aquí en el paréntesis del logaritmo, sea mayor que 0. Y en esta parte del ejercicio siempre, a menos que sea como lo inicial, así bien cortito, terminamos haciendo una breve inecuación, ¿ya? Siempre sea mayor que. Entonces yo voy a decir y más 4 partido en 5 sea mayor que 0. ¿Ya? En el logaritmo tiene que ser mayor que 0 para que funcione. En la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ya? La raíz de índice par. Y cuando es fracción, lo que le hablaba al principio, distinto de 0. El denominador distinto de 0. Entonces acá despejamos nuestra pequeña inecuación, ¿ya? Si tengo partido en 5, 5 que está dividiendo, ahora tenemos que de nuevo despejar, pasa multiplicando y quedaría i más 4, o multiplicamos por 5, 5 por 0, 0, ¿ya? Luego el 4 que está sumando, damos y quedaría menos 4, ¿ya? Como los i son todos los números del recorrido, ¿ya? ¿Qué me dice a mí esto? Ya que la función funciona, ¿ya? Valga la redundancia, funciona siempre y cuando el y los resultados sean
mayores que menos 4. Mayores que menos 4. Entonces, voy a escribir el recorrido. Por lo tanto, el recorrido de f de x son todos los números mayores que menos 4. Desde el menos 4 hasta el infinito positivo, y como es mayor va abierto y el infinito que siempre va abierto. Ya. Bajo esa lógica se hacen todos los ejercicios de la guía. ¿Ya? Esa es como es la forma de resolver y de buscar el dominio y el recorrido de las funciones exponenciales que están en toda la guía. ¿Alguna consulta? Ya no me queda tiempo. ¿Alguna consulta? Es más, creo que esta la alcancé a hacer en el graficador. Como les dije, para estudiar, apóyense de un graficador. Esta era, sí, esta. ¿Ya? ¿Y de qué les sirve? ¿Cómo se pueden apoyar del graficador? Nosotros nos dio que el dominio eran todos los números reales. ¿Ya? Todos los reales. Es decir, si usted mira en el eje X, hay gráficas en todo el eje X. ¿Ya? Hay gráficas en todo el eje X. Luego nos dio el recorrido. El recorrido yo lo busco en el eje Y. ¿Ya? En el eje Y. Y nos dijo el ejercicio que eran todos los valores mayores, ¿cierto? Mayores que 4. Entonces, si aquí empezamos a hacer zoom, tengo 0, menos 2. Fíjense que aquí está la línea del menos 4. Menos 4. Son todos los valores, nunca toca el menos 4. Es decir, desde el menos 4 hacia arriba. Pareciera que sí, pero si usted le hace más zoom y más zoom, ¿cierto? Tampoco lo toca, nunca lo va a tocar. Por eso no cuenta el 4. Una buena recomendación, creo, que en el momento que con funciones se apoye de un gráfico o de un graficador. ¿Ya? Y también, ¿por qué? Porque es típico de las pruebas que le ponen una gráfica y le dicen, en base a la gráfica, determine conceptos como el dominio, el recorrido, ver si es inyectiva o biyectiva, ¿cierto? En base a la gráfica. Ya, chiquillos, yo estoy listo con el tiempo. No sé si tienen alguna otra duda. Voy a detener la grabación. Espero que